Bienvenidas, bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Nos encanta que nos acompañe, ya que usted seguramente está muy interesado e interesada en saber qué es lo que está realizando el Ministerio de Salud en torno a estas enfermedades que son el dengue, el chikungunya y otras, y sobre todo por alguna manipulación informativa que se está dando en otros medios de comunicación. Y qué mejor que tener a la ministra de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, a quien le damos la más cordial bienvenida, quien nos va a explicar realmente lo que está ocurriendo. Buenas noches, doctora, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, María Teresa, y gracias por la invitación para poder informar a la población de una manera más objetiva sobre lo que está pasando con estas enfermedades que están en nuestro país y en todas las Américas. Muy bien, usted sabe que puede sintonizar Gente Ve en canal 29 y canal 75 a través del cable Claro. También estamos en señal abierta, que es canal 29, y por supuesto frente a su ordenador en www.genteve.tv. También puede visitar nuestras redes sociales como canal Gente Ve, tanto en Facebook, en Twitter como en YouTube. Y bueno, ministra, desde las acciones que desde Salud se han diseñado para enfrentar el dengue y el chikungunya, yo quisiera que usted nos aclarara sobre todo los antecedentes. Mucha gente está hablando que hoy es la época en donde más muertos ha habido por el tema del dengue. Si nos pudiera contar un poco estos antecedentes. Bueno, es bueno informarlo, ¿verdad? Porque desde ningún punto de vista lo que tenemos en el presente ha sido lo más grave de lo que ha acontecido de dengue en nuestro país. Brevemente mencionar que la primera vez que se detectó un brote de dengue en el país fue en el año 1978. Obviamente, de seguro había habido dengue antes. Y la primera epidemia que se detectó fue en el 1980, y a partir de ese tiempo han venido ciclos epidémicos. Que esta es la más grave es falso, es completamente falso. Solo quiero dar un dato. En el año 2000, cuando era presidente el señor Francisco Flores, tuvimos una de las epidemias más difíciles que ha tenido el país, que por cierto hubo que acudir en ese tiempo a la ayuda del hermano pueblo y gobierno de Cuba. En esa oportunidad, datos registrados son 26 muertos, pero yo estaba conversando este día con personas que estuvieron, que eran operadores de la salud en ese tiempo, y según se dice, en realidad la mortalidad fue mucho más grande que 26 personas muertas. La mayoría fueron niños y niñas. Entonces no es cierto que esta es una epidemia de las más graves. Ahorita nosotros tenemos 4 casos confirmados de dengue de fallecidos. Eso hace de que tenemos una mortalidad de las más grandes de América Latina, el 0.03% de mortalidad. Las más bajas. De las más bajas, perdón, de las más bajas de América Latina, el 0.003%. Por lo tanto, no se trata de una de las epidemias más graves, aunque sí advertimos que es un año donde se nos han incrementado los casos y que ya vamos a ver cuál es la tendencia que lleva, ¿verdad? Bueno, aclarado el asunto, ¿verdad? 26 muertos en la época del expresidente Francisco Flores, pues es una cifra bastante alta. Doctora, cada año existen casos. ¿Cuál es la situación que está influyendo en que en unos años haya más casos, en otros menos casos? Pero como usted ha hablado, este es un año también epidémico. ¿Qué es lo que está influyendo para que esta enfermedad se dé en el país? Bien, voy a mencionar 3 grandes causas de por qué estas enfermedades como el dengue y luego lo de la fiebre chikungunya están aumentando, no solo en las Américas, porque esto ya apareció, esto existe en Asia, existe en África, existe en Europa, en los mismos Estados Unidos. 3 aspectos que podemos ver. Uno, el calentamiento, los cambios climáticos. Los cambios climáticos, voy a poner unos ejemplos porque alguien puede decir, ¿y qué relación hay entre los cambios climáticos y el dengue? Y hay una tremenda relación. Por ejemplo, desde que se hace el uso de los combustibles fósiles, estos tienden a aumentar el CO2 en el ambiente.
Cuando hace mucho calor, las personas sudan y también en el calentamiento del planeta, y eso también causa un ambiente de CO2 que crece y el zancudo es atraído por el incremento del dióxido de carbono. Cuando hay un calentamiento del planeta, como lo estamos teniendo ahora con los calores, se disminuye el ciclo de vida del zancudo. Eso quiere decir que si desde cuando es huevo, pasa por larva, pasa por pupa, hasta llegar a zancudo adulto, puede tener una duración, un ciclo de vida como de 12 días. Pero cuando hay mucho calor y con el calentamiento de la Tierra, los zancudos se reproducen ya no en 12 días, sino que en 7 o en 6 días. Eso incrementa el número más rápidamente. Más rápidamente, disminuye los periodos de incubación, en fin, es un impacto bien serio. ¿Qué otro aspecto? Los problemas de la densidad poblacional que se concentra en los últimos 30 años en nuestro país y en toda América Latina. Hay una tendencia a que del área rural se va a vivir la gente a las áreas urbanas, y entre más concentraciones haya, más densidad poblacional haya, la enfermedad se reproduce más, y los otros problemas de alguna manera son los problemas del saneamiento ambiental. Lo que ha sucedido en nuestra área metropolitana en estas últimas semanas de suciedad absoluta, de falta de recolección de desechos sólidos, que lo podemos ver más adelante, también es un aspecto que hace crecer la enfermedad. Y en el área metropolitana hemos tenido serios problemas por lo de desechos, la falta de recolección de desechos sólidos, por lo de la suciedad en las quebradas, que por cierto hoy ha habido un evento que vamos a hablar de lo mismo. Entonces tenemos esos tres grandes factores, ¿verdad?, que hacen que el dengue se incremente, entre otros, ¿verdad? Esto entonces viene la siguiente pregunta, que tiene relación con lo que la ministra está mencionando, el tema de la falta de recolección de basura. Incluso la ministra de Medio Ambiente informaba desde el día de ayer que ha ido incluso a la Fiscalía General de la República a hacer una denuncia sobre esta falta de recolección, sobre todo en la zona del Gran San Salvador del área metropolitana. Doctora, se ha criticado mucho al Ministerio de Salud, pero en realidad, ¿a qué instancias corresponde trabajar para que esta enfermedad no se propale, no siga expandiéndose? Como que todos los tiros están cargados hacia salud. ¿Qué otras instancias tienen relación para que esta enfermedad no se propale? Bueno, definitivamente el Ministerio de Salud es el responsable de hacer lo que ciertamente estamos haciendo: vigilancia sanitaria, vigilancia de los laboratorios, la toma de muestras, salud pública, comunicación, atender a las personas que se enferman, definir claramente el mapa de cómo está la situación en el país, educar a la población, pero hay absolutamente la responsabilidad de atacar la cadena de transmisión corresponde a todas las instituciones, organizaciones privadas, también las instituciones públicas de gobierno y fundamentalmente los consejos municipales. ¿Por qué los consejos municipales? Los consejos municipales, de acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil, son los que conducen las comisiones municipales de protección civil. El Ministerio de Salud tiene su Plan Nacional contra el Dengue, le explica a cada una de las municipalidades cómo está el dengue y la fiebre chic en cada uno de sus municipios, y además orientamos qué tipo de acciones son las que se deben hacer. Hay algunas municipalidades que no responden. Definitivamente el problema que tenemos de desechos sólidos, que como ya lo decíamos, en el área metropolitana, bueno, hasta el sábado pasado, el domingo pasado, habían 5,000 toneladas de basura en la planta Aragón, había una cantidad de basura en Soyapango, cantidades de basura, basureros a cielo abierto en Ilopango, en Mexicanos. Nosotros hemos estado mandando avisos. Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente estaba mandando avisos, ha estado poniendo ultimátum, el Ministerio de Salud también ha estado mandando avisos. Al ver de que no hay respuesta de algunos de estos municipios, incluso se han hecho denuncias a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene una área de
investigación ambiental. Entonces, ¿cómo es eso de que el Ministerio de Salud es el que debe de cargar con? Definitivamente no es así. Hemos dicho de manera reiterativa que en estas epidemias se derrotan no precisamente en los servicios públicos de salud. No me vayan a malentender, ¿verdad? Porque definitivamente cuando nos llegan a los servicios, cuando ya llega un paciente con fiebre, con sospecha de dengue o sospecha de Chik, es porque ya fracasamos allá en la comunidad, porque los consejos municipales no están asumiendo en lo de los desechos sólidos, en lo del saneamiento ambiental, en lo de la limpieza de quebradas, en lo de movilizar a la población, en lo de contribuir en acciones combinadas de fumigación, destrucción de criaderos, todo lo que hace Protección Civil. Entonces, creo que la responsabilidad no es que el Ministerio de Salud está retrayéndose de esa responsabilidad, pero sí es claro, hay dengue y hay chikungunya siempre que haya criaderos de zancudo en una familia, en una casa, en una comunidad, en los cementerios, en los mercados, en los predios baldíos, en las casas cerradas, porque las casas cerradas son un verdadero problema. Bueno, como usted lo ha dicho, tenemos antecedentes de esta enfermedad del dengue, ya voy a entrar con el Chik, doctora, pero es en el año 2000 una de las mortandades más grandes que se ha dado por el dengue, 26 muertes los registrados. Y en ese momento también hubo incluso en la Asamblea Legislativa un decreto donde cada 26 de agosto es el día de que todas las instituciones por ley están obligadas a hacer acciones contra el dengue. Pero pasándonos un poco al virus chikungunya, doctora, ¿cómo se diferencia este virus del dengue? Y mucha gente dice, no es un zancudito el que lo pasa, sino que es de persona a persona. Yo quisiera que le aclarara a la población la forma de transmisión. El chikungunya y también el dengue no es una enfermedad que se transmite directamente. Por ejemplo, yo estoy aquí contigo, estamos hablando, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, el H1N1, aquella epidemia que tuvimos en el año 2009, esa sí se transmitía incluso si yo tenía la enfermedad y ponía un vaso aquí y lo tocaba con mis manos, incluso ahí quedaba, ¿verdad? O platicaba contigo, entonces las bolitas que hay cuando uno habla, un poco de saliva que se puede pasar, esa se transmite no hay vector que intermedie. En el caso del dengue y de la fiebre Chik, tiene que haber de por medio un zancudo que pica, una zancuda que tiene en su vientre el virus y que pica a la persona sana, y ahí es como se transmite. Entonces, hay fiebre chikungunya y hay dengue siempre que haya zancudo. Si no hay zancudo, no existe ninguna de esas enfermedades, no se transmite directamente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, lo que las une a las dos es que son producidas por el mismo zancudo. El mismo zancudo que transmite el dengue es exactamente el mismo que transmite la fiebre Chik o el mismo chikungunya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora, si usted tiene criaderos de zancudo en su casa, ese mismo zancudo le puede transmitir el dengue y ese mismo zancudo le puede transmitir el Chik. ¿Cuál es la diferencia? De que la fiebre Chik, el virus es diferente, el vector es el mismo, el zancudo es el mismo, pero el virus es diferente. El virus de la fiebre Chik es uno y el virus del dengue es otro. Porque, por cierto, el dengue tiene 4 virus diferentes y la fiebre Chik solo tiene uno. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, que nos está escuchando en su casa, puede repetirle el dengue hasta 4 veces, porque hay 4 virus diferentes del dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4. En cambio, en la fiebre Chik solamente existe uno. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que dice la literatura de la Organización Mundial de la Salud. Si a usted ahorita ya le dio la fiebre Chik, ya no le va a volver a dar. Es igual el caso del sarampión, que cuando a uno le dé el sarampión chiquito, ya queda inmunizado y ya no le vuelve a repetir. Doctor, ¿y los síntomas son iguales? ¿O es importado? No, este virus no es nativo. Este virus viene del África, precisamente, ¿verdad? Viene del África y allá por diciembre del 2013 la OPS informó que en las Américas, porque El Salvador no es el primero donde apareció. Yo quiero decirles que la chikungunya en República Dominicana
Bueno, nosotros llevamos 37.973 casos, 121 confirmados, ya lo vamos a ver, pero en la República Dominicana ya hay 500.000 de casos. Es uno de los países donde más se ha difundido la cadena de transmisión de la fiebre chick. Entonces la sintomatología casi es la misma. Casi es la misma, es dolor de cabeza, una fiebre intensa, pero el chikungunya tiene la tendencia de dar más un rash, donde se ponen rojos, que pica, ¿verdad? Esa es la... Y debo de decirles que... dolor de articulaciones, dolor de huesos, dolores musculares y el rash, ¿verdad? Debo de decirles que hay que tener cuidado. Ahora como que a veces la población se pone muy tensa y toda fiebre creen que es la fiebre chick, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad? Hay incluso si usted tiene una gripe, si tiene un dolor de garganta, si tiene otro tipo de virus, le puede dar la misma sintomatología. Por eso es que no toda fiebre, porque hoy toda la fiebre que da, la gente cree que es la fiebre chick, pero no es así. Entonces hay a veces una confusión, y que la del dengue con la fiebre chick se parecen, casi son los mismos síntomas, y por eso hay que confirmarlo con pruebas de laboratorio. Sí, esto que dice la doctora es cierto. Yo presencié una compañera de trabajo que tenía el rash que le dijeron que tenía chick, y cuando se hizo el examen resulta que no era chick, era dengue. Entonces no siempre hay una confirmación exacta en el momento. Doctora, pero las cifras confirmadas que tiene el Ministerio de Salud, entiendo que ahora el Ministerio de Salud hace un registro más amplio. Si nos puede explicar a qué unidades notificadoras o cómo el Ministerio de Salud tiene las cifras de la cantidad. Yo creo que aquí hay que explicar algo muy importante para nuestros televidentes. Cuando nosotros llegamos en el año 2009, en el Ministerio de Salud habían como 600, se llaman unidades notificadoras. ¿Qué quiere decir eso? Unidades notificadoras son aquellas que le informan al sistema de vigilancia del ministerio los casos, ya sean sospechosos o confirmados. Pero ahora el ministerio cuenta con 1.200 de esas unidades, para que la gente nos comprenda. Por ejemplo, yo he oído a una gente de la oposición, dicen, ¿por qué hoy tanto caso y en los tiempos de Arena, dicen, habían menos casos? Yo le puedo explicar eso técnicamente, ¿verdad? No politiqueramente. Si cuando estaban los gobiernos anteriores solamente como 500 o 600 unidades notificadoras informaban, ahora hay 1.200. ¿Por qué? Porque antes solo se daban los casos de dengue del Ministerio de Salud, y ahora se reportan los casos de dengue de todo el sistema público de salud. Ahí van los casos del Seguro Social, del Ministerio, de Bienestar Magisterial, de Sanidad Militar, del IRRI, incluso ahora ya están reportando el sector privado. Por lo tanto, el número de casos, entre mejor tienes un sistema de vigilancia sanitaria, más casos descubre. Y cuando se dan los casos sospechosos, los confirmados son de dengue 12.929. Esos son los casos confirmados. Debo de decirle que el dengue ya va en una tendencia a la disminución. Tenemos cerca de 6 semanas que el dengue va en disminución. Y los casos confirmados de chikungunya tenemos 121 casos. Esos son los confirmados. Porque este número grande, que a veces la población se asusta, lo de los 37.973, son casos sospechosos. Muchos de ellos pueden ser una gripe, pueden ser un ardor de garganta, pueden ser cualquier otra enfermedad viral que no es la chikungunya. Los confirmados que tenemos, y aquí quiero hacer una acotación, se dice, ¿por qué Guatemala solo está reportando 12 o Honduras? No sé, porque solo están reportando los casos confirmados, porque yo debo de decirlo que en Honduras y Guatemala debe de haber una cantidad importante, porque hasta nosotros estamos atendiendo pacientes de Honduras y de Guatemala. O sea que no es cierto que solo El Salvador está pasando esto. Este es un problema de las Américas, pero lo que sí nosotros le decimos a la población, y la tenemos informada, nosotros no escondemos los datos. Así es. Con todo el respeto del mundo, y aquí no estamos diciendo mentiras, nosotros no estamos ocultando datos. Nosotros damos todos los datos. Aquí se ocultaban los datos.
Incluso esos 26 muertos cuando el presidente Flores, esos fueron los que dijeron al público, 26 personas muertas por dengue. Pero yo he hablado con varios operadores de la salud que estaban en ese tiempo y dicen que fueron muchísimos más los muertes por dengue. Nosotros no estamos ocultándolo. Doctora, para poner en contexto cómo la Organización Panamericana de la Salud observa el trabajo que está realizando el Ministerio de Salud de El Salvador, tenemos una nota que producción nos ha preparado a continuación. Desde antes de que el chikungunya aparezca, debido a las medidas de atención al dengue, se estaban haciendo esfuerzos para atender esta enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, brindó este lunes su respaldo a las acciones emprendidas por el Ministerio de Salud en contra de enfermedades como el dengue y la chikungunya. El representante de la OPS en el país, José Ruales, reconoció el esfuerzo de las autoridades y destacó la coordinación interinstitucional. Creo que ha habido varias acciones correctas, especialmente, y la más importante que nosotros no la vemos en todos los países, ha sido un involucramiento de los otros sectores. Se ha logrado involucrar a Protección Civil, al Ejército, a la educación, a las propias instituciones, hacer campañas que yo creo que no debería hacer el Ministerio de Salud, sino cada entidad, cada empresa, cada escuela debería hacer una búsqueda activa de los criaderos todas las semanas, por lo menos, y claro, además de las fumigaciones que se puedan hacer en las comunidades, también hacerlo individualmente, ¿no? En la actualidad, los casos de chikungunya superan los 29.000 enfermos. La titular del Ministerio de Salud Pública, Violeta Mengíbar, reiteró el llamado a la población a eliminar los criaderos de zancudo y se comprometió a redoblar los esfuerzos para frenar la aparición de más casos. Por esa razón es que la sociedad entera, los consejos municipales recolectando los desechos sólidos, limpiando quebradas en conjunto con Protección Civil, no tirar basura en las calles, destruir los criaderos, poner el abate, abrir las puertas, porque tenemos como 245.000 viviendas de todas las inspecciones que hemos hecho durante todo el año que están cerradas o están deshabitadas o no abren la casa. Eso significa para nosotros un gran problema, porque podemos entrarle a otras viviendas, pero no a unas que están llenas de criaderos. Por otra parte, en la Asamblea Legislativa, los diputados de Arena han solicitado a la Comisión de Salud invitar a la ministra para que explique las acciones realizadas hasta el momento. Esta fue la respuesta de la funcionaria. Si las peticiones de ministros, no solo de mi caso, ministros, ministras, a la Asamblea Legislativa solo sirviesen para hacer politiquería en tiempos electorales, podría decirle que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, para mí es una oportunidad explicar todo lo que estamos haciendo a la Comisión de Salud. Hay muchísimas acciones, podemos explicarles qué es lo que estamos haciendo como Ministerio de Salud, qué es lo que no están haciendo algunos sectores en el país para combatir la enfermedad. Por lo tanto, si es necesario, nosotros no tenemos ninguna dificultad y puede ser una oportunidad para hacer un llamado. Mientras partidos de derecha tratan de buscar ventajas de cara a los próximos comicios, haciendo campaña política y utilizando un mal que ha afectado a muchos salvadoreños, organismos internacionales evalúan como positivas las acciones realizadas en este rubro por parte de las autoridades de salud. Doctora, antes del corte usted hablaba de la importancia del trabajo intersectorial y quisiéramos que le dijera a la audiencia de Gente Ve qué es lo que el Ministerio inició con esto que ustedes han llamado megajornadas de enfrentamiento al dengue. Bueno, quiero recordarles que nosotros ahorita ya llevamos como 3 declaraciones de alerta, ¿verdad? La primera fue a mediados de junio, que fue una alerta amarilla con los primeros municipios, el municipio de Yutustepeque, 5 municipios vecinos, otro municipio allá en la zona paracentral, Tepezonte creo que fue, y Estanzuela. Luego a fines de junio declaramos la alerta nacional, donde vimos que habían 17 municipios con alerta naranja, que los que tenían la mayoría de casos, tanto de dengue como de chikungunya. Y el 18 de septiembre hicimos una nueva clasificación de los municipios
y donde se introdujo lo de las mega jornadas. ¿Qué quiere decir esto? Vaya, ahorita tenemos 27 municipios. Como hay mucha politiquería en el ambiente, es necesario decirlo. De los 27 municipios, de los 262, 27 son los más emproblemados, son 27, de los cuales 18 consejos municipales son presididos por Arena, 5 son por el Frente y otros 4 son por otros partidos. Entonces nosotros queremos hacer aquí un llamado a todos los consejos municipales sin ver el color, pero nos llama la atención que los que más están protestando de que el ministerio es el único culpable son los que en el terreno no nos están respondiendo, porque son los municipios que más tienen casos de dengue. Me preguntabas sobre lo de las mega jornadas. Las mega jornadas, hoy el 18 de septiembre, ¿qué es lo que hicimos? Estamos metiendo una intensificación de acciones. ¿Qué significa esto? Ya el día de ayer, entiendo que fue el día de ayer, terminamos los 3 ciclos de fumigación en 126,000 viviendas del área metropolitana. Hemos empezado en el área metropolitana porque es el área que está más emproblemada. Hemos entrado a 126,000 viviendas, pero no solo estamos fumigando y estamos combinando varios tipos de fumigación, ¿verdad? Con la bomba pesada. Esas bombas pesadas, cuando juntamos las 5, podemos cubrir 30,000 viviendas diarias, es lo que hemos estado haciendo, un promedio de 30,000 viviendas diarias. Ya terminamos los 3 ciclos, o sea que hemos hecho como 378,000 aplicaciones de fumigación. Se está abatizando, se está introduciendo un nuevo insecticida, que ese sí no lo habíamos usado tiempo atrás, que tiene una característica de una residual, es un insecticida residual, donde al fumigar puede durar hasta 3 meses la fumigación en la pared. Quiere decir que si lo ponemos en las paredes y llegan los zancudos, hasta 3 meses después pueden morir los zancudos en la pared. ¿En qué lugares estamos aplicando el insecticida residual? En las escuelas, en los cuarteles, digamos, en los de la Fuerza Armada, en los locales de la Fuerza Armada, locales de la Policía Nacional Civil. Vamos a ampliarlos también a algunos mercados, los hospitales. Esto es caro, doctora. Es caro, por supuesto. Sí. Ahorita solo en insecticida y combustible, en esto del 18 para acá llevamos como $500,000. Aquí no estamos poniendo la inversión en recursos humanos. Estamos hablando solo de combustible porque las bombas pesadas van montadas en un pick-up. Y al pick-up se le pone gasolina y a la bomba también se le pone la gasolina y se le pone el insecticida. Entonces, estamos en una actividad intensa, no solo de fumigación, es de inducir a la población a que destruya los criaderos, a batizar, a educar. Se está perifoneando, se están repartiendo volanteos, hay un movimiento, y hoy este día, como parte de la intensificación de las mega jornadas, no solo estamos haciendo fumigaciones y medidas antivectoriales en las colonias, en las 380 colonias que tenemos identificadas en el área metropolitana, donde los casos están más altos, pero no solo estamos llegando a las viviendas, también estamos ya, hoy empezamos el plan en las quebradas, porque si solo llegas a las viviendas y las quebradas vecinas a los lugares donde hay más casos no se limpian, entonces este día comenzó un esfuerzo para hacerlo en 5 quebradas. La quebrada hoy se empezó en El Garrobo, se va a hacer en la quebrada El Piro, en la Lechuza, en la San Antonio Arenal de Tutunichapa y en la Mascota. Son las 5 quebradas que tenemos identificadas que están más cerca de las 380 colonias y asentamientos humanos, y ahí estamos haciendo una acción intensificada. Pero si la población, pasamos destruyendo criaderos, pasamos fumigando, pasamos abatizando, pasamos dando indicaciones y la población no lo retoma, nuevamente vienen otra vez los criaderos. Por eso es la importancia ahí vemos de que la incluso sensibilización. Estudiantes de la policía, de la Academia Nacional sí, de Seguridad Pública estaban integrados en esta actividad que usted habla
Ahí vemos al viceministro y también estuvieron miembros de la Fuerza Armada, de la Alcaldía Municipal también y Protección Civil, doctora. Esto fue intersectorial, ¿verdad? Lo que, como dijo el doctor Ruales de OPS, ¿verdad? OPS sabe el esfuerzo que estamos haciendo y además con OPS son asesores también técnicos de todo esto, de que lo más novedoso, y si no lo estuviéramos haciendo, yo me pregunto, si nosotros no tuviéramos una acción intersectorial, una acción tan fuerte como la que estamos haciendo, no sé de cuántos muertos estuviéramos hablando, porque la gente dice, ¿y por qué no desaparece? Bueno, si a mí me preguntan por qué no desaparece, yo le regreso, ¿y por qué tiene criaderos en sus... María Teresa, hemos inspeccionado medios de comunicación, cuerpos de socorro, universidades, iglesias, centros educativos, y los hemos encontrado llenos de criaderos. Positivo. Entonces tenemos todos que colaborar. El ministerio, yo no quiero herir susceptibilidades, pero al ministerio no le toca destruir criaderos. No es una, como dice por ahí alguien en radio, que no es una agencia de fumigación a domicilio. Nosotros no... La destrucción del criadero le corresponde a cada una de las instituciones. Por ejemplo, están diciendo de por qué tantas incapacidades en las empresas, porque, bueno, destruyan los criaderos de su empresa, porque hemos ido a inspeccionar instituciones no solo públicas, también privadas, y están hasta aquí de criaderos. Hoy salía, doctora, en uno de los periódicos de mayor circulación del país un agradecimiento a su persona de Juan Héctor Vidal. Él hablaba que al lado de su casa había, parece que una construcción abandonada y eso estaba lleno de criaderos y bueno, buscó al Ministerio de Salud, buscó a su persona y le fue destruido su criadero. Sí. ¿Qué va a hacer estas gentes que a lo mejor en su casa no tienen ni un solo criadero, pero que en la casa vecina sí? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno, el caso, bueno, hay que decirlo, el caso de don Juan Héctor, que es cierto, se comunicó públicamente conmigo porque el caso que pone él es uno de los problemas que tenemos. Y cómo actuamos, le agradezco que nos reconoce porque actuamos rápidamente, pero lo mismo hacemos cuando hay reclamos de otras personas. El caso que nos decía don Juan Héctor es que hay una casa que está deshabitada, está como remodelándose y resulta que no tiene techo. Entonces eso se llena, cuando llueve, tenía él como vecino una casa que estaba hasta la coronilla de criaderos. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros pasamos por esas casas, pero están cerradas, yo decía al inicio que en este año hemos encontrado 245,000 casas, aunque hemos llegado a 3 millones de visitas, fíjate lo que hemos hecho en el transcurso del año. 3 millones de inspecciones de casas. De los 3 millones de inspecciones de casas que hemos hecho desde enero hasta la fecha, hay 245 que están o cerradas o deshabitadas o que no quieren abrir. Una de esas ejemplos es la de don Juan Héctor, el caso de don Juan Héctor Vidal, que no podíamos entrar y resulta que cuando él nos lo pidió, tuvimos que meternos, o sea, nuestros operadores se tuvieron que poner la bomba, se saltaron, porque para ir a destruir el criadero adentro, y si no nos metemos a esa casa, entonces toda la vecindad de ahí de don Juan Héctor se llena más de zancudos, aunque él tenga limpia su casa, o aunque el otro vecino que está a la par la tenga limpia. Entonces esos problemas los tenemos, definitivamente. Eso es uno de los motivos, el por qué no salimos de este círculo vicioso, además del calor. En este año, por ejemplo, las lluvias empezaron en marzo y empezaron los criaderos a acumularse desde el mes de marzo. Después vino una sequía, entre julio y agosto tuvimos una canícula. Entonces, las dos cosas son adversas para el dengue. Si llueve, se te acumulan los depósitos. Si hace mucho calor, entonces la gente suda y atrae el zancudo, y el zancudo se reproduce más rápido. O sea que hace varios años nadie le creía a los ambientalistas lo que hoy estamos sufriendo. En realidad, el cambio climático, quien lo origina son los países ricos, y quienes lo soportamos somos nosotros. No quiero decir que también nuestros países no han violado el medio ambiente, ¿verdad? Pero la mayor culpa, eso hay que decirlo, los países ricos nos tienen en una situación
de cambio climático y aparecen estas enfermedades reemergentes. Pero definitivamente por eso es el llamado. Si tenemos limpia nuestra casa, si hay que limpiar, las municipalidades tienen que limpiar los cementerios, los mercados, las comunidades, todo lo que hemos mencionado. Este es un esfuerzo que se entienda, ¿verdad?, de una vez por todas, que esta es una responsabilidad de todos. El dengue se derrota en las casas, en las comunidades, en los predios baldíos, allí se derrota. Cuando ya lo recibimos en el ministerio tenemos que atenderlo y afortunadamente el índice de letalidad que tenemos es bajo en nuestro país. Doctora, producción ha preparado un sondeo que quisiéramos lo escuchara para que vea lo que la gente opina de también la responsabilidad que tiene en esta tarea. Tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte, porque acuérdese que en la casa nosotros tenemos que recoger cosas que retienen agua, ¿verdad? Y quemarlas, o dejar que no detenga nada, pues, porque acuérdese que de allí, de todas las cosas sucias, de agua sucia, como decía él, de ahí nace todo ese zancudo, ¿verdad? Es necesario que todos los uniéramos. Como siempre sale pues en la propaganda de que los depósitos que pueden acumular agua hay que darle vuelta a todo eso y haciendo la limpieza de las pilas siempre y de los barriles, manteniéndolos tapados. A las pilas le ponemos abate, no tenemos cosas sucias, no tenemos llantas, no tenemos cosas que donde pueda el zancudo crearse allí, ¿verdad? Mantenemos aseado, gracias a Dios. Bien, yo pienso que está ayudando bien el país, el gobierno, de que están dando donde nosotros zancudos no hay, está colaborando también ¿cómo le quiero decir? El gobierno, porque de él depende también, ¿verdad? Pero sí está bien, porque allá por donde nosotros ya pasó y ya no hay zancudo. Porque ahí en la casa todo el mundo le dio el chincuy, porque como los vecinos también no tienen eso de estar haciendo las pilas y de darle vuelta a todas las cosas para que no se críe el zancudo. Bueno, pareciera que la gente tiene conciencia que tiene que hacer algo y también menciona de la labor que el gobierno ha hecho, que la ven correcta. Sin embargo, a veces se distorsiona. ¿Cuál sería la competencia de salud en la atención y cuál de las empresas y de las personas? Bien, el Ministerio de Salud, vamos a empezar por lo más comprensible para la población. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de atender a las personas, para empezar de lo curativo, de atender a las personas que han enfermado. Y ahí tenemos, por ejemplo, de casos de dengue, tenemos un porcentaje, una cantidad de hospitalizaciones, ¿verdad? En caso de chikungunya hay una cantidad de hospitalizaciones, lo que se atiende también en las unidades de salud. Nuestro deber es atenderlos en salud. Ya hemos dicho, y aprovecho esta oportunidad aquí en GenTV, por favor no se automediquen. Yo he oído una gente que le ponen el micrófono y dice, solo acetaminofén me dan. Es que solo eso es lo que hay que dar. Hay casos donde se han automedicado, se han puesto otro tipo de analgésicos y pueden hasta morir. Y eso no nos va a matar la chikungunya ni el dengue, sino que la contradicción que hay, porque la misma enfermedad es contraindicado. Por ejemplo, tomar aspirina es contraindicado, porque el dengue, por ejemplo, puede desatar sangramiento. Y si se tomas una aspirina te puede terminar y te mata no el dengue, sino que te mata la aspirina. Y pueden haber otro tipo de analgésicos que no se deben de usar. Bueno, ¿y qué otra cosa? Bueno, el ministerio estamos haciendo, como decía el doctor de OPS, estamos haciendo la vigilancia, estamos decretando las alertas, estamos conjuntando a todas las instituciones, estamos haciendo un trabajo de llamar a instituciones intersectorial, estamos dando la orientación de qué es lo que hay que hacer en este tipo de epidemias. Estamos informando a la población, estamos diciéndole, esto produce la enfermedad, esto tiene que hacer usted. Además de que estamos atendiendo, repito, a los que ya enfermaron. Doctora, tenemos una opinión del alcalde de San Salvador
que esta mañana decía lo que ha invertido también en esta enfermedad. Quisiéramos que le escuchara. La alcaldía de San Salvador ha invertido un promedio de $1.799.000 desde el 2009 en campañas de fumigación y de abatización. Hemos hecho un total de 153 campañas de esta naturaleza y estamos dispuestas a seguirlos haciendo porque sabemos de que es precisamente en estas circunstancias cuando tenemos que unir los esfuerzos de todas las instituciones. Doctora, las alcaldías, en particular la alcaldía de San Salvador, que es el lugar que ha tenido también el mayor número de casos, debe coordinar los esfuerzos con el Ministerio de Salud y con otras entidades del gobierno, o basta que lo hagan solos por su lado y según esto haciendo una inversión de esa naturaleza? Bueno, eso es lo que hemos dicho, digamos, de manera recurrente nosotros en todo el sistema de protección civil. Los consejos municipales, y voy a poner todo, las escuelas, los consejos municipales, las empresas privadas, todo mundo. Si lo hacemos de manera aislada, no vamos a tener los resultados que queremos. Nosotros tenemos los lugares, cómo está la situación en cada colonia, en cada municipio, en cada asentamiento urbano. Y nosotros llamamos a que unamos los esfuerzos, a que conjuntemos los esfuerzos, porque si se hace de manera aislada y se hace un show ahí fumigando y solo fumigando y no se hacen otro tipo de acciones integrales, además el ministerio es el que está dando la pauta de cuáles son los lugares donde hay que, porque si de repente una alcaldía X empieza a tirar humo de manera indiscriminada, por eso es que hablamos de las alertas estratificadas, porque nosotros estamos concentrando el esfuerzo donde debe de concentrarse, para que no haya un desperdicio y complementar acciones. Quien monitorea esa situación es el Ministerio de Salud, y yo lo he dicho una y mil veces, el Ministerio de Salud se pone a la disposición de cada uno de los consejos municipales para que no se hagan acciones aisladas, que no son integrales, que no se deben hacer en donde se andan haciendo porque son otros lugares los que ameritan, y a eso es lo que invitamos, ¿no? A que conjuntemos el esfuerzo para que la acción concentrada sea más exitosa en los lugares donde más amerita meter todas estas acciones antivectoriales que estamos haciendo. Bueno, es importante que la ciudadanía esté informada de primera mano sobre las declaraciones que la ministra de Salud diera con relación a la solidaridad que se pedía, o más bien la invitación que se hacía a las personas que pudieran ir a África a enfrentar esta emergencia, que ya es una emergencia, pues en el caso de ese país, incluso Naciones Unidas ha llamado a apoyar. Doctora, ¿ha habido alguna preparación que el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, le ha dicho al Ministerio de lo que debe hacer El Salvador, como cualquier otro país, para prepararse ante esta enfermedad? ¿Cómo no? Tal vez para los televidentes, hay una manipulación, una desinformación de lo que significa lo que está pasando en África Occidental. Solo doy un dato, ¿verdad? El total de casos de ébola ahorita en los 3 países que están siendo más atacados son 6.553 casos de ébola, de los cuales han muerto 3.083. O sea que estamos hablando, yo les decía anteriormente que teníamos una mortalidad de dengue y de chikungunya, no hemos confirmado todavía ni uno, del 0.03%. Y el ébola, la mortalidad es el 50%. O sea, lo que está sucediendo en África Occidental es una situación muy dramática, donde la irresponsabilidad de quienes hablan una serie de aspectos lejos de la verdad están manipulando. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que está sucediendo? Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud y a través del secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, han hecho un llamado al mundo, de que es necesario auxiliar desde todo punto de vista y dependiendo de las capacidades de cada país a contener la epidemia del ébola. No sé si los televidentes estarán informados, pero ya llegó
el primer caso de ébola a las Américas. Ya tenemos un caso y fue a llegar a Houston, a Estados Unidos, sí creo que es en Houston. Sí creo que es en Houston, en los Estados Unidos. El día domingo se confirmó el primer caso de ébola en las Américas. Y mira dónde empezó, ¿verdad? En uno de los países, aquí nadie se puede librar de una situación semejante. Entonces, para que los televidentes nos comprendan, ¿qué es lo que está diciendo Naciones Unidas? Primero llamando no solo a voluntarios, sino que a que se vayan a apoyar en logística, a los países, a construir camas, a construir hospitales improvisados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando nosotros hicimos el llamado, porque la presidenta Margaret Chan hizo un llamado, estoy impresionada de la respuesta de los voluntarios que están dispuestos a ir. Hay 125 personas que han dicho que están dispuestos. No creo que El Salvador tenga capacidad de mandar, si eso se llega a concretar, una delegación tan grande, pero yo quiero destacar por qué. Primero, porque este gobierno tiene un principio de solidaridad internacional. A nosotros nos han venido a auxiliar en terremotos, en epidemias, pero nosotros cuando toca ayudar a otros no queremos hacerlo. La solidaridad es uno de los primeros aspectos que nosotros tenemos que rescatar de personas que están dispuestas a ir. Segundo, Naciones Unidas, y esto hay que ponerle mucha atención, Naciones Unidas dice que si no se apoya al África, aunque esto lo manipulan, que si no se apoya al África, entonces esto se convierte ya en un problema de seguridad mundial. ¿Qué quiere decir eso? Si no contenemos, si el mundo no le ayuda a África, entonces el ébola viene más fácilmente para nuestro país. Y aquí ya hubo 2 soldados que vinieron de Liberia y no hay ébola. Hubo 2 soldados que vinieron y también tenemos, quizás aquí es la primera medio de comunicación que lo vamos a decir, que el día de antenoche entraron 2 monjitas que nos pidió la iglesia que las fuéramos a recepcionar. Vienen de la República Democrática del Congo, allí hay un brote de ébola, y así como le hicimos la recepción a los 2 militares que venían de Liberia, porque El Salvador está preparándose, en caso, primero Dios, eso no va a llegar nunca, pero por si acaso estamos preparándonos, tenemos un protocolo de recepción de personas que vienen de la zona. Bueno, la iglesia nos pidió y ni modo, son 2 misioneras que vienen y que entraron antenoche a nuestro país y que ya están en cuarentena, lo mismo que les aplicamos a los 2 militares cuando vinieron de Liberia. Es preferible que nosotros sepamos de gente que viene de allá y tenemos el protocolo de cómo recibirlo, los ponemos en cuarentena, que nos aparezca una gente que no sabemos y que aterrice en el aeropuerto y ni siquiera sabemos. Entonces, hay motivos de solidarizarse con esos pueblos de África Occidental. El segundo motivo es ataquémoslo allá para que no se venga aquí, y eso solo lo puede hacer el mundo. Y lo tercero es que si se concretase una pequeñita delegación, pues nosotros también con un personal muy capacitado podemos aprender del manejo de la epidemia en esos lugares, y que nos puede ayudar como una enseñanza. Entonces, así están las cosas. Nosotros estamos esperando la respuesta de Naciones Unidas. Inglaterra está interesado en poder apoyar, porque en eso El Salvador no gasta ningún centavo, si eso se llegara a concretar, porque Naciones Unidas tiene que decir si eso aplica, si no aplica, si lo que quieren son especialistas, el problema del idioma. No sabemos qué va a contestar Naciones Unidas. Sabemos que hay países de habla hispana como Cuba, que ya está en camino con 167 personas que van, parece que ha crecido a 400 la delegación, pero Cuba sí tiene una experiencia mucho mayor que nosotros en ese aspecto, y Estados Unidos, que ha mandado como a 4.000 personas, Inglaterra me decían ahora que ha mandado como 200 personas, no lo sé, y está ayudando económicamente. Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad. No hay nada todavía, no sabemos si eso se va a concretar, pero tenemos 3 poderosos motivos para, en caso que se dé esa situación,
poder acompañar a esta situación gravísima, que ya se considera, incluso Naciones Unidas se reunió, la Asamblea General se reunió la semana pasada y dicen que ya no solo es un problema de salud pública, es un problema de seguridad mundial, incluso lo asocian a la paz mundial. O sea, es un fenómeno que por no combatirlo allá, podemos tener más presencia y ojalá que eso no suceda. Ahorita no tenemos ese problema y primero Dios que no lo vamos a tener. Doctora, me quedan 30 escasos segundos solamente para que usted me dé su opinión rapidísimo de los médicos que todavía siguen obstaculizando el buen funcionamiento no solo del Hospital Rosales, sino también Sacamil y Suchitoto. Bueno, los pocos segundos que nos quedan, pedirles, colegas del Hospital Rosales, marquen, atiendan a nuestros pacientes. Los 30 hospitales están marcando biométricamente, no hay razón alguna para que no marquen. ¿Por qué? Porque si no marcan van a obligar al hospital a aplicar descuentos y nosotros no queremos llegar a eso. Les estamos pidiendo por qué los 30 hospitales están marcando biométricamente y el Hospital Rosales y algunos médicos del Hospital Rosales no quieren marcar. Algunos de ellos también trabajan en el Seguro Social, pero en el Seguro Social están marcando. ¿Y por qué no quieren marcar en el Hospital Rosales? Les pedimos, el diálogo está abierto, estamos esperando el llamado de la Procuraduría, nosotros estamos abiertos al diálogo y es el camino que debemos de seguir, no es de desatender a los pacientes ni de medidas indisciplinarias de no marcar. Entonces ese es el llamado que le hacemos a los colegas del Hospital Rosales. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia aquí en Gente Ve y por aclarar varios puntos que la ciudadanía le había pedido a su canal para que usted lo dijera de primera mano. Muchas gracias María Teresa, y muchas gracias a Gente Ve por esta oportunidad que nos dan. A usted, amigo, le invitamos a que continúe en sintonía de Gente Ve, el canal que te ve, que hay más programación. Muchísimas gracias por su sintonía.